el derecho a advertir. El derecho a advertir cuando surge un personaje que tiene en sus manos el destino de un país y es un psicópata. Entonces, digamos que el poder deja rastros y la historia nos ha dado miles de horas en este sentido de evidencia que permiten trazar patrones de conducta psicopática en líderes del mundo, de todo el mundo, y, y dar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico tentativo. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo capítulo de Entre Mates y Arepas, y estamos realmente contentos por dos cosas fundamentales. Estamos iniciando el mes de abril, ya estamos a 2 de abril y este es nuestro cuarto mes Entre Mates y Arepas. Sí, ya tenemos 4 meses al aire con la primera temporada, la temporada 2025 Entre Mates y Arepas, algo que nació de la conversación entre un gran amigo argentino y este servidor para poder llevar temas que han sido realmente trepidantes en algunos casos, en otros han sido realmente polémicos y en otros obviamente arraigados a lo que es la investigación que nos apasiona tanto a mi querido Armando, que es un profesor universitario, como a este servidor, que siempre ha sido un autodidacta muy disciplinado y que también es licenciado en bibliotecología para poder investigar de esos temas que son relevantes en la actualidad o que probablemente son temas que son muy importantes para que las personas tiendan a aperturar lo que es su perspectiva. Y el día de hoy vamos a tocar un tema realmente, pero realmente importante porque nos signa a todos los latinoamericanos y nos va a dar unas luces de por qué han sucedido muchas cosas. Pero antes de iniciar el programa, como siempre, invitamos a nuestro querido Armando Acevedo. Armando, Hola. ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Greg. ¿Cómo estás vos? Tomando mi mate, como siempre, preparando mi mate. Tracción a mateína. Excelente, excelente. Sí, el día de hoy, como les decía, vamos a tener un tema realmente importante porque nos va a permitir a los latinoamericanos entender cuál es la psicopatía y el poder, la era de la psicopatocracia. Sí, porque realmente este siglo XXI y finales del siglo XX, nosotros en América Latina y probablemente en todo el mundo, porque cuando nosotros hemos conversado sobre este tema detrás de cámaras, cuando nos mandamos notas de WhatsApp y vamos conversando sobre diferentes temas, Armando y yo, sobre lo que es el poder y la psicología detrás de, siempre nos damos cuenta de que lo que es el poder político tiene una estructura de pensamiento muy diferente a lo que es la estructura de pensamiento de las personas normales y corrientes que hacemos vida en este planeta. Entonces, por eso decidimos hacer este programa para aterrizar qué es la psicopatía detrás del poder. Pero como siempre, para iniciar el programa, le cedemos la palabra a nuestro querido Armando. Armando. Nada, tal cual vos lo decís, Greg. O sea, no solo de las conversaciones que hemos tenido, sino también, viste que yo me interesé en algún momento por lo que es el marketing político. Me interesa mucho el marketing político. Pero ¿en qué sentido me ha interesado toda la vida, sea el marketing normal que el político? En el sentido que nos tocan a nosotros determinados botones de nuestra psiquis y reaccionamos como alguien experto en marketing ha planeado que reaccionemos. Y en esto, digamos, la política no es la excepción, ¿no? Pero si vamos al tema que nos toca ahora, tenemos que decir que desde los tiempos de los emperadores romanos hasta los líderes contemporáneos, la historia ha estado siempre plagada de figuras que, lejos de encarnar los valores del liderazgo y del servicio público, si entendemos la política como el arte de lo posible, definición platónica, o como una expectación, una propensión marginal a servir a tu prójimo. Bueno, la historia está plagada de tipos que han exhibido
rasgos típicos de la psicopatía. O sea, esto es manipulación, egocentrismo, crueldad y una alarmante falta de empatía. La historia de la humanidad ha estado llena de este tipo de gobernantes que han utilizado el poder no para servir, sino para servirse del poder en favor propio, y que han perfeccionado el arte de la mentira, del miedo y la división como un instrumento de control de masa. Si uno piensa en psicópatas, grandes psicópatas de la historia, como me viene a mí, por lo menos, viste, por lo que yo viví en Roma y qué sé yo, Calígula, ¿no? Los emperadores romanos son como un arquetipo de lo que es un psicópata al poder. Entre ellos, bueno, sí, Calígula, por ejemplo, que no solo se creía un dios viviente, sino que disfrutaba humillando a sus súbditos, castigándolos con torturas caprichosas, matándolos. Calígula transformó al Senado en un espectáculo circense, se presentó varias veces disfrazado de mujer, esto fue un pionero, digamos, donde incluso llega a nombrar cónsul a su caballo, incitatus. Nerón también, con su megalomanía, incendia Roma, culpa a los cristianos e instaura una nueva era en las persecuciones más brutales de que se tenga registro en la historia. Esto es antes que vinieran Stalin y el señor del bigotito ridículo, que también llevaron la psicopatía a un extremo, o sea, sacrificando millones de vidas con una frialdad aterradora. Pero el problema no es solo histórico. Hoy los psicópatas actualmente no necesitan de golpes de estados ni de ejércitos personales para llegar al poder. Hoy estamos en una era donde el sistema político y mediático contemporáneo ha evolucionado de una manera en que estos individuos tienen una ventaja competitiva estructural en la lucha por el liderazgo político. Si en la antigüedad el poder se heredaba o se conquistaba por la fuerza, hoy el poder, lo digo modestamente con conocimiento de causa, ¿no? Se obtiene a través de la manipulación de las masas y la explotación sobre todo de las emociones colectivas. Los políticos con tendencias psicopáticas dominan este arte de la propaganda, de la narrativa, sobre todo diseñada para polarizar y generar lealtades inquebrantables. Son maestros en el arte de venderse como outsiders, como salvadores que vienen a romper con un sistema corrupto, cuando en realidad son la encarnación más perfecta y más pura de esa construcción que dicen querer combatir. No gobiernan con ideas, sino con emociones, con odio, con miedo, con indignación, con resentimiento. Y los medios de comunicación, no solo, las redes sociales también han convertido la política en este sentido en un show, donde el carisma y la controversia valen mucho más que la capacidad de gestión y la integridad moral. En este escenario, el líder con rasgos psicopáticos no solo sobrevive, sino que prospera. Las mentiras antes, escándalos, o sea, las mentiras podían desatar escándalos y estos escándalos podían arruinar carreras políticas. Hoy las mentiras son moneda corriente, hay una falta total de escrúpulos, o la falta total de escrúpulos que antes era un signo de peligro, ahora es confundida con firmeza, con determinación. Así, o sea, lo que antes era una anomalía peligrosa, ahora parece haberse convertido en la norma. No se trata solo de la existencia de los psicópatas en el poder, sino cómo las propias estructuras políticas y mediáticas favorecen a los psicópatas, los premian, y no solamente los premian, sino que los perpetúan en el poder. Estos individuos no necesitan ocultar su falta de empatía, su descollante narcisismo o su tendencia a la manipulación. Al contrario, hay muchos casos donde estas mismas características justamente hacen que los favorezcan y los conviertan en candidatos ideales dentro de un sistema, como dijimos anteriormente, que privilegia la demagogia sobre la verdad, la polarización sobre el consenso y la imagen de un individuo sobre la sustancia. Entonces, en este sentido, estamos en la era de la psicopatocracia, donde un sistema donde aquellos que carecen de escrúpulos tienen una ventaja competitiva respecto de los otros políticos, donde la verdad es un estorbo, vivimos en la era de la posverdad, donde la manipulación es la clave del éxito político, donde los líderes, como dije, no gobiernan para el pueblo, sino en contra del pueblo, y donde el mayor mérito político no es resolver problemas, sino fabricar enemigos
imaginarios para distraer a la masa. Informándome para hacer este programa, me encontré que con una famosa regla nacida en Estados Unidos, que es la regla Goldwater. En 1964, durante una campaña presidencial entre el presidente Lyndon B. Johnson y el senador Barry Goldwater, una revista, parece que era una revista muy favorable a Lyndon B. Johnson, que se llamaba Fact, publicó una encuesta enviada a más de 1.000 psiquiatras preguntándoles si Goldwater estaba psicológicamente apto para ser presidente o para ejercer la primera magistratura de los Estados Unidos. Y aunque muchos de los psiquiatras, psicólogos respondieron afirmativamente, que obtuvieron un número considerable de psiquiatras, lo calificó como psicológicamente inestable sin haberlo examinado. Barry Goldwater, el senador, ¿no? Termina demandando a la revista por difamación y gana el juicio. Y como consecuencia de esto, en 1973, la APA, American Psychological Association, estableció la famosa regla, que lleva su nombre, que prohíbe a los psiquiatras emitir diagnósticos de personajes públicos sin haberlos examinado personalmente. En este sentido, la psiquiatría y la criminología suelen ser muy cautelosas al analizar figuras públicas, es decir, diagnosticar a una persona sin una evaluación clínica directa va en contra de los principios tradicionales de la profesión. Sin embargo, cuando un individuo ha sido analizado a lo largo de años, es decir, esta regla, la regla Goldwater, es del 64, hace 61 años, pero hoy, digamos, solamente en el año 64 existían los medios clásicos de comunicación, aéreos y gráficos. Pero hoy, digamos, con miles de horas de discurso, miles de entrevistas, las cosas que crean los individuos en la red, se puede llegar a inferir sobre la psicopatología de determinados individuos, o sea, que están en el poder y sin necesidad de hacer una entrevista personal. O sea, esa regla, digamos, y ahí surge otra cuestión que vamos a ver más adelante, que se llama el derecho a advertir. El derecho a advertir cuando surge un personaje que tiene en sus manos el destino de un país y es un psicópata. Entonces, digamos que el poder deja rastros y la historia nos ha dado miles de horas en este sentido de evidencia que permiten trazar patrones de conducta psicopática en líderes del mundo, de todo el mundo, y dar un diagnóstico tentativo. Sí, ciertamente, eso que tú vas diciendo, yo caigo en consideración de lo siguiente y de dos ejemplos contrarios que si nosotros analizamos, y obviamente te van a llegar porque son escritores los dos, son dos países diferentes, son dos culturas diferentes, que es, por ejemplo, en Venezuela, en los años 60 precisamente, Arturo Uslar Pietri se presenta a la presidencia de la República de Venezuela y todos sabemos, y las personas que en esta altura del partido no sepan quién es Arturo Uslar Pietri, pues probablemente los jóvenes actuales, el espacio de googlearlo y se van a dar cuenta de que fue un escritor y un pensador prominente del siglo XX. Gran escritor. En Venezuela, en América Latina. Pero ¿a qué voy con esto? Que él iba en contra de ese establishment, porque si yo me pongo a analizar de una manera muy aterrizada, en el caso particular de los gobernantes que lideraron Venezuela en la época de los 40 años de la democracia, habían ciertas normas que se cumplían muy estructuradas, porque dentro de Venezuela eran muy formales. Si yo me pongo a analizar, Rómulo Betancourt tenía ciertos elementos de psicopatología. Carlos Andrés Pérez los tenía, pero eran muy acomedidos en comparación a lo que vino después, obviamente, cuando se presenta el personaje y que obviamente tenía un elemento de narcisismo muy elevado, una soberbia, que estamos hablando obviamente del comandante Hugo Chávez. Y para decir eso ya hemos tenido un programa. Pero ¿a qué voy con esto? De que personajes que
trabajaban con la lógica, con el lado académico, con el lado pensativo, con realmente un amor a su país, no podían acceder al poder porque no tenían esos elementos que tú has esbozado al principio, que es lo que es el narcisismo, esa capacidad de manipulación, esa demagogia que acompaña al psicópata o a esa psicología que está para acceder al poder en la actualidad. El otro caso que yo voy a poner es en el caso del Perú en los años 90, en las elecciones que llevan a Alberto Fujimori al poder. Él se enfrenta a Mario Vargas Llosa, que es una persona premio Nobel de literatura, una persona súper reconocida en el mundo por todo lo que ha hecho en el mundo de la escritura, y hubo algo que él mismo dijo en una entrevista que uno de sus asesores les dijo, y era, oye, Mario, tienes que ser un poco más demagógico, tienes que decir y ofrecer cosas que probablemente no vas a lograr y que no vas a poder cumplir, pero que necesitas decirla para que el pueblo se sienta un poco más atraído a ti. Eso se lo dijo, y eso está, lo pueden buscar en YouTube, y eso les va a salir en una entrevista. No recuerdo exactamente la época en la que fue, pero sí la recuerdo muy marcadamente porque es algo muy parecido a lo que dijo Arturo Uslar Pietri ya en los años 90, donde dijo, es imposible acceder al poder desde el punto de vista lógico-racional porque tienes que tener elementos demagógicos, elementos de populismo y elementos de lo que es una alta burocracia para poder llegar al poder. Entonces, ahí ya tú ves, por ejemplo, en Latinoamérica y en los dos países donde yo he estado, en Venezuela y en Perú, tú ves que la demagogia, el populismo van de la mano con el poder y la psicopatología que nosotros tenemos instalada en toda América Latina. Hermano. Además, viste, en este momento en marketing político en redes sociales prima la cuestión de la inmediatez. Y mientras vos decías eso, yo estaba pensando, viste, en el neuromarketing, en la estructura del cerebro humano, que esto ya lo hemos tratado en otros programas. Es decir, la teoría del cerebro triuno, en los últimos 50 años, o a partir de los años 50 del siglo pasado, ahora 70 años, ponele, se ha sabido más sobre la forma en que está estructurado el cerebro humano que en la historia precedente conocida y registrada de la humanidad. Entonces estuvo este psiquiatra que se llama MacLeay, que analiza el cerebro humano y esboza la teoría del cerebro triuno, donde analiza el comportamiento del córtex cerebral, la materia gris, lo hemos dicho en otro programa, que es el 14% de tu masa encefálica, y el 86% restante está conformado por la parte límbica y la parte reptílica, el núcleo reptílico. En la materia gris, 14%, se procesa la información o todo lo que tenga que ver con la racionalidad, con los discursos racionales. Y el 86% restante se procesan las emociones, la kinestesia, la territorialidad, la agresión, la violencia, la sexualidad. Entonces, desde un punto de vista del neuromarketing, yo no soy neurólogo ni pretendo serlo, qué sé yo, y si tuviera que coachar, suponete, a un político, le diría exactamente eso. En esta era donde la atención de los individuos se limita a 30 segundos de tiempo scrolleando en una pantalla, lo que vimos en el programa anterior sobre las redes sociales, y vos tenés que hacer esbozar no un discurso racional, o sea, sino un discurso fundamentalmente emocional. Ahora, esta preeminencia, digamos, de la sociedad del espectáculo y de la comunicación, digamos, trash en ese sentido, genera un caldo de cultivos, digamos, que conspira a favor de la irrupción de esta figura. Si yo pensaba, ¿no?, cuando estábamos hablando de esto, en un líder racional, democrático, académico y qué sé yo, pensaba en Raúl Alfonsín, un expresidente de la Argentina, radical. Bueno, hoy la existencia de, o sea, que un tipo como Raúl Alfonsín o que Raúl Alfonsín llegara al poder sería absolutamente impensable, dadas las características que tenía este hombre. Era realmente un estadista, tiene sus detractores y sus apologistas, pero sería imposible, porque tenía características que hoy
hoy quedan de modés, ¿entendés? Él gana las elecciones en el año 83, se hace presidente, lo combaten, qué sé yo, renuncia, pero en 40 años la sociedad se ha convertido en otra cosa. Estamos en la era, digamos, de la posverdad. Pero más allá de eso, el problema no es solo sino, como te dije antes, el sistema se ha customizado, se ha modificado de modo tal de que conspira a favor de que los psicópatas prosperen. O sea, la democracia moderna, con su énfasis, con este énfasis en el espectáculo mediático, premia en este sentido al candidato que mejor miente, no al más preparado, como sería, lo fue en su momento don Ricardo Raúl Alfonsín. Los votantes no eligen al más capacitado, sino al que le dicen a aquellos que quieren escuchar. Y esto se transforma en un gran sesgo cognitivo. Esto sucedió con Berlusconi en Italia en los años 90. Berlusconi era dueño de un grupo económico, mediático, que se llamaba la Fininvest. La Fininvest hacía constantemente investigaciones de mercado. Entonces sabía exactamente lo que el italiano medio pensaba sobre determinados ítems, ¿viste? Sobre la inmigración, la falta de trabajo y qué sé yo. En los años 90 sucede en Italia un escándalo que se llama Tangentopoli, o sea, Coimópoli sería una cosa así. Hay una crisis enorme sobre los partidos tradicionales y Berlusconi, que estaba al corriente perfectamente de lo que el italiano medio pensaba sobre lo que estaba sucediendo, porque tenía una parte de la Fininvest que hacía investigación de mercado, constituye un partido político que se llamaba Forza Italia y en el giro de 6 meses, más o menos 6 meses, un año, es elegido premier diciéndole al italiano medio lo que el italiano medio quería escuchar. Se rasgan, los principales partidos tradicionales en ese momento de Italia se rasgan la vestidura diciendo, pero esto es un recién llegado, qué sé yo, un discurso vacío, y Berlusconi queda en el poder durante 19 años. O sea, actualmente, ¿qué está pasando? El que más divide, el que más odia, el que más polariza, tiene una ventaja sobre el político que intenta construir consenso. En este sentido, hemos llegado a un mundo gobernado por manipuladores sin escrúpulos, donde la política ya ha dejado de ser un servicio público, sino un juego de poder para los más despiadados. Y en este sentido, bueno, si hay elementos que caracterizan a los líderes con tendencias psicopáticas, es su capacidad de manipular, de mentir y dividir. O sea, no gobiernan, dominan, no buscan el bienestar de su pueblo, sino buscan perpetuarse en el poder a cualquier costo, ¿no? En este sentido, y si hablamos en época moderna, el siglo XX, un gran manipulador, para mí, o sea, y te lo digo porque hace unos años atrás había que escribir un guión para un cómic, ¿no? O sea, para hacer un cómic tengo un gran amigo que se llama Alberto Pez, o sea, firma como Pez, PZ. Me dice, mira, hay que escribir un guión sobre la vida de Stalin, y empecé a leerlo y no sabía, viste, no estaba al corriente de la vida de Stalin, pero bueno, este tipo tenía un absoluto desprecio por la vida humana, tenía una gran capacidad para eliminar a cualquier costo cualquier opositor, y amén de esto otras características que tenían en su personalidad, y que lo convierte en uno, no solo alguien que detente el poder durante muchos años en Rusia, sino en uno de los dictadores más sanguinarios de la historia contemporánea. Stalin en este sentido no era un maestro de la propaganda, sino que utilizó la mentira como una herramienta áurea, digamos, del control de las masas. No solamente eso, viste que hay un dicho que dice que los que escriben historias son los vencedores. Bueno, en este sentido, Stalin invierte esto. Stalin no solo escribe la historia, sino que borra la historia anterior y genera una narrativa acorde a lo que él quería.
Es decir, es famoso por haber borrado de fotos oficiales a los traidores, envió a millones de rusos a los gulags en Siberia donde murieron, mantuvo un culto desmesurado a la personalidad, donde era tratado como el padre bondadoso. De acá tenemos elementos de la psicología, ¿no? Donde yo proyecto sobre el líder carismático, el líder psicopático, como una figura paterna que viene, esto se lo llama paternalismo en política. Y mientras el pueblo moría de hambre, o sea, en la gran hambruna de Rusia, él, como varios líderes socialistas y que son comunistas, se rodeaba de lujos y eliminara a cualquier persona sin una brizna de piedad que le hiciera sombra. Stalin creó un sistema basado en el miedo, donde la traición y el chivataje era la moneda de cambio y donde la verdad era moldeable según no la voluntad del Partido Comunista, sino su propia voluntad. Y en este sentido, leyendo, o sea, me estaba acordando, ¿no?, para este programa, los que hablaban de la carrera de Stalin, de la carrera política de Stalin, muchos se sorprendieron cuando llegó al poder, porque era un tipo que no hablaba nunca. Iba a las reuniones y no hablaba. Nadie lo vio llegar. Y una vez que llegó al poder, ejerció el poder, es historia. Y en este sentido, comparte esas características con Nicolás Maduro. O sea, me han dicho gente en Venezuela, lo conocía Maduro, que Maduro no hablaba. O sea, iba a las reuniones y estaba callado. Nadie lo ve llegar a Maduro. Y una vez, bueno, es el hombre justo en el momento justo, con la justa narrativa hasta que es elegido y asciende al poder. Te doy el pase a vos. Sí, es que fíjate una cosa, y ahí voy a citar el adagio popular que dice: Dios, líbrame de las aguas mansas, que de las aguas bravas me libraré yo. Porque una de las cosas que yo he aprendido a través de la historia, de mi historia personal también, es el hecho de que las personas que tú menos crees, las que son más silenciosas, las que no ejecutan lo que piensan o no lo dicen de una manera muy abierta, son las que están maquinando y están estructurando lo que es cuándo es el momento para actuar. Entonces, de esto, de lo que nosotros estamos ahorita avanzando en lo que tiene que ver con los rastros de lo que es la psicopatología y el poder, una de las cosas fundamentales es el hecho de que todas las personas que tienen esa obsesión con el poder, porque si más adelante vamos a hablar de lo que son tanto en América Latina como en otros personajes del mundo, ya empezamos a hablar de Stanley, también está, por ejemplo, el caso de Mao en China, que obviamente sí. Si vamos a hablar de Mao, vamos a hablar un rato inmenso hablando de él. De la dinastía de los coreanos que están en el poder, que tienen un comunismo dinástico, uno más megalómano y psicópata que el otro. Sí, y la gente, por ejemplo, en el caso particular de Corea del Norte, dicen que literalmente las excentricidades de Jong Kim-jong, de Corea del Norte, son una locura total, al grado y la del padre de él total, y se va a dar un patrón, que lo vamos a decir ahora. Si vos elegís un psicópata, es probable que el que lo suceda agrave todavía las características. Es correcto. Eso sucedió en Corea. Y eso es algo que, lo que tú acabas de decir, era algo que yo decía y a mí no me lo creían en el año 2006, 2007, cuando todavía la FBI, y vamos a hablar inclusive en algún punto de Hugo Chávez, Hugo Chávez está en su mayor poder, en su mayor punto de poder absoluto, 2006, cuando tenía todo, Asamblea Nacional, tenía la mayoría de las alcaldías, la mayoría de las gobernaciones, tenía el poder absoluto, no había ningún opositor porque ya había liquidado por completo a la supuesta oposición, porque años después descubrimos que esa oposición era una oposición caricaturizada y creada a la medida. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo siempre decía, a mí no me preocupa lo que va a hacer Chávez, a mí me preocupa el que lo va a suceder. Estoy hablando del año 2006,
2007 y no me equivoqué. ¿Por qué? Porque por lo general, tomando el caso de Corea del Norte, el que sucede viene distorsionado aún más. Porque ¿qué es lo que Sí, pasa? Nosotros filtramos la realidad de una forma y nosotros esa interpretación de la realidad agarramos no solamente en los metaprogramas y las experiencias previas, sino los valores que nos permiten a nosotros interpretar esa realidad. En el caso de una persona que está ligada al poder, los valores están totalmente distorsionados. O sea, lo que para mí puede ser algo normal, como respetar la vida, como respetar el proyecto del prójimo, como respetar el libre albedrío que permita que una persona trascienda, tenga calidad de vida y todos esos elementos que hacen de que tenga sentido existir, para una persona que está en el poder, eso no funciona. Para una persona en no, el poder pasa algo como, por ejemplo, un domingo en la mañana, yo hago un programa en cadena nacional y simplemente me paro con una lista gigante y digo, fulano de tal, votado, fulano de tal, votado, como hizo Hugo Chávez en algún momento, por allá en el 2002, cuando votó a más de 30.000 personas que trabajaban en la industria petrolera venezolana. ¿Y qué terminó aconteciendo? Ahí están los resultados, yo no tengo que explicarlos. Todo el desastre que pasó, como por ejemplo cuando también una mañana de un viernes simplemente se para en una plaza, Plaza Bolívar, en su programa y como si para él fuera respirar, simplemente decía, eso de quién pertenece, Jorge Rodríguez. No, eso pertenece a ese es un edificio de comerciantes privados que comercian con oro. Listo, expropiese. Eso lo quiero mañana lunes. O sea, cosas como así, uno dice, oye, pero ya va a ser una persona normal, lo primero que va a pensar es, ya va, hay que dialogar con esas personas, permitirles que se vayan y si yo quiero el edificio, me voy. Eso ya lo hemos hablado en un tema, pero ¿a qué voy con esto? Que yo estoy hablando de temas normales, porque si vamos al ejemplo y nos vamos un poquito más para atrás con el del bigotito, para él era normal, incluso hay un libro que anunciaba lo que iba a ser, sí, Mankind. sí, sí, Estaba sí, aterrizado, y ese libro no lo escribió él en el año 39, lo escribió casi 15 años antes de pasar la Segunda Guerra Mundial, casi 8 años más o menos antes de que él se convirtiera en primer ministro en el año 33, que fue cuando él ascendió a el poder en la Alemania de ese entonces, principios del siglo XX. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para él la solución definitiva era desvivir millones de personas para poder lograr un nivel de normalidad y de equilibrio. Y para que me entiendan las generaciones actuales, era como si a Thanos le hubieras dado el poder realmente en la vida real, lo que hizo Thanos. Eso es lo que él quería hacer. Y es una comparativa probablemente absurda, pero es para que la generación actual me pueda entender. La visión sí, que tenía Thanos fue lo que ejecutó el de los bigoticos ridículos. Eso fue lo que ejecutó él. No con un chistar de dedos, con el chasquido de Thanos, sino que lo hizo con destrucción absoluta de casi toda Europa por completo, porque cuando tú revisas la Europa en la Segunda Guerra Mundial, literalmente toda Europa fue devastada. Solamente fue frenada por los, la gente de la Rusia soviética, precisamente de Stalin, y de este lado los únicos que aguantaron fueron los ingleses, a duras yo penas creo, por... mira, creo que en este caso, viste, a un psicópata como este, como el de los bigotitos, ridículo, le podés ganar si le pones enfrente a un psicópata mayor, como fue el Es caso de correcto. Stalin, que lo era, Stalin fue el ¿entendés? único que Y bueno, y realmente que le ganó fue él. el artífice también por parte de los norteamericanos del éxito militar fue Patton, George P. Patton, que Que si vos lo también analizás la persona, claro, boludo, si George P. Patton estaba, o sea, tenía una mítica de la guerra luciana, si se quiere. Entonces, estás como, en ese sentido, estabas como atrapados en una paradoja, ¿entendés? Una paradoja que sangrienta. Lo más triste de esto es que la gente que queda en medio, la gente normal, o la gente buena, es víctima de estos tipos. Fíjate, si analizamos
la mentalidad, o sea, preparándome para este programa, estos tipos tienen hay un patrón en las personalidades de estos tipos que se repiten, Sí, que es primero una egomanía extrema. Todos total. estos tipos se creen elegidos, excepcionales, por encima de la ley. Segundo, ejercen una manipulación constante, es decir, se crean enemigos ficticios, polarizan la opinión pública en nosotros, o sea, nosotros los buenos y los malos, el pueblo que somos nosotros y el no pueblo que son todos aquellos que no comulgan contra la idea, reescriben la realidad, convencen a los seguidores que tienen de que ellos y solamente ellos tienen la verdad, tienen una ausencia total de empatía, es decir, no les importan las consecuencias de sus actos porque ellos se creen como las personas que las personas, ellos creen que las personas son herramientas, o sea, o útiles que pueden utilizar en su camino hacia el poder, tienen una fascinación morbosa por el miedo y la violencia, o sea, desde el asesinato de los opositores hasta la represión, todo está justificado si esto fortalece el dominio, y tienen una negación patológica de la realidad, o sea, prefieren destruir a su país antes que admitir que estaban equivocados, y en este sentido, nombro a Nerón, ¿no? Que manda incendiar a Roma, prefiere incendiar a Roma antes de admitir de que él tenía algo de responsabilidad con lo que estaba sucediendo. Había un rockero italiano de un grupo de culto en el rock argentino que es Sumo, y el líder era Luca Prodan. Era ítalo-argentino, yo me sentí muy fascinado por él, e intercambié algunas palabras en el año 82 con él, y decía, la heroína, después del poder, es la droga que mayor adicción produce, ¿no? Y también, viste, Luis XIV, cuando decía, bueno, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo diría que el poder no corrompe, sino que el poder actualmente en este tipo de sociedad, en la sociedad del espectáculo y de los estilos de vida, no corrompe, sino que el poder atrae a los corruptos. El liderazgo político en este sentido no es una profesión como cualquier otra, es un imán para la psicopatía, es un terreno fértil donde los manipuladores brillan y todos los honestos se hunden. El problema no es que existan psicópatas en el poder, el problema es que el sistema actualmente se ha customizado de forma tal de que conspira a favor de que los psicópatas prosperen. Entonces, en este sentido, el problema no es solo Chávez o Bolsonaro en Brasil o Fujimori. El problema es que el sistema político actual premia la psicopatía. No es casualidad que a lo largo de la historia las figuras más carismáticas y exitosas de la arena pública hayan sido aquellas personas con una increíble capacidad para mentir, para manipular y para dividir. El liderazgo tradicional, basado en la honestidad, en la capacidad de diálogo y la empatía, pensando en Raúl Alfonsín, ha quedado totalmente obsoleto. En la era del espectáculo, los políticos ya no necesitan ser estadistas ni presentarse como tales, como vos decís, Mario Vargas Llosa, en el caso con Fujimori. Necesitan ser actores capaces de interpretar el papel que el electorado quiere ver. Entonces, para ganar elecciones en este contexto, un candidato debe generar emociones fuertes. Por esta cuestión que te digo, ¿no? Que el miedo y el odio movilizan más votos que la razón, y esto está en el núcleo reptílico, vinculado al núcleo reptílico, es decir, los psicópatas en el poder no buscan unir, buscan dividir. O sea, si vos ves a un líder político que en vez de buscar la unión, en este caso de la Argentina, de Venezuela, del Perú, busca la división, bueno, ahí tenés un rasgo de psicopatía importante, es decir, no apelan a la razón ni al debate de ideas, sino a las emociones más básicas y más viscerales como el miedo, la rabia, el resentimiento y el gregarismo. Los Homo sapiens sapiens hemos podido sobrevivir como especie porque somos gregarios, porque hemos desarrollado como estrategia de supervivencia el espíritu del grupo. Hay marcas, por ejemplo, que se valen de este gregarismo para poder vender. Por ejemplo, la Harley Davidson, ¿no? La Harley Davidson con los motoqueros. Con los motoqueros se vale de
este espíritu de cohesión, de esta tribalidad que está muy profunda en nuestra psiquis y que nos ha servido como instrumento de supervivencia. Los equipos de fútbol, con el merchandising, con este sentido de pertenencia, se valen de este gregarismo instalado tan profundamente en nuestra psiquis para poder generar esta polarización que en Argentina es brutal en cuanto a los equipos de fútbol. En este sentido, digamos que el votante medio, el que busca perder su fe, que siente que los de arriba lo ignoran o que creen que su cultura está en peligro, es un votante muy fácil para manipular. Un buen líder psicopático no propone soluciones reales, simplemente señala enemigos y busca castigo. Bueno, un ejemplo clásico, bueno, es el señor del bigotito ridículo, que convirtió a los judíos y a los comunistas y liberales en chivos expiatorios perfectos de una Alemania que estaba frustrada por la Primera Guerra Mundial. También en este sentido, bueno, podemos mencionar a Jair Bolsonaro en Brasil, que utilizó el miedo al comunismo. Fíjate vos que es como anacrónico hablar de comunismo actualmente. El comunismo está vigente en Corea del Norte y está vigente en Cuba, y en cierta forma, no sé, muchos hablan de que no, Venezuela, no sé, vos estás más informado que yo, no es comunista sino marxista, pero bueno, Bolsonaro, aprovechándose de esta narrativa, Milei lo ha hecho en Argentina, del comunismo y anticomunismo, utilizó ese miedo para constituir la propia imagen o para propugnar su imagen como salvador del Brasil. Un líder racional, lo vuelvo a repetir, mesurado, no puede competir contra este tipo de narrativa. Porque si vos, vamos al neuromarketing, te propones con una narrativa racional, estás proponiendo una narrativa que va a quedar en el 14% del córtex cerebral. Si en cambio, si te pones con una narrativa visceral, emocional, estás golpeando al 86%, estás llegando al 86% de la masa encefálica en términos generales y al núcleo reptílico en términos particulares. Otra característica de estos líderes es que mienten sin escrúpulo. Si la verdad no es conveniente, se inventa otra verdad, que es una narrativa alternativa. Y en este sentido, en la era de la posverdad, los hechos importan mucho menos que la percepción de los hechos. La psicopatología política se apoya en la mentira como una estrategia fundamental. El ejemplo clásico de esto, bueno, fue el de Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, y lo resumió en una famosa frase que todavía hoy se le aplica, que es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en la verdad. Un ejemplo actual de esto, que podemos nombrar a Donald Trump, que construyó su presidencia sobre una montaña de mentiras. No quiero hacer esta aseveración, viste, como una aseveración conjetural, sino que en el 2017 el New York Times publicó un artículo que se llamaba Trump's Lies, es decir, las mentiras de Trump, este artículo fue una recopilación de cada mentira verificada que había dicho desde que asumió la presidencia el 20 de enero del 2017. Más adelante, el periódico publicó un proyecto interactivo y con bases de datos que llegaron a clasificar a más de 30.000 afirmaciones falsas o engañosas que Trump había hecho durante su mandato. Muchas de estas mentiras fueron verificadas también por el Washington Post, con quien el New York Times tenía criterios similares de verificación. Entonces la clave está en que no importa si la mentira es desmentida, porque el político psicópata sabe que su base de seguidores fieles prefiere creer a su narrativa antes de aceptar la realidad. La lealtad emocional en este sentido supera de larga, digamos, a la evidencia empírica. La tercera característica de estos tipos es que crean enemigos constantemente y crean una lógica narrativa de nosotros contra ellos, y esto se transforma en una estrategia muy efectiva. O sea, los buenos son mis seguidores y los malos son todos los demás. El pueblo son los que me siguen y el no pueblo son todos los que no piensan como yo. Y esa es una lógica
una narrativa fácil, emocional, pero sobre todo fácil de comprender. ¿Entendés? Que en la época de scrolling de 30 segundos es una narrativa fácil que apela a la parte más visceral de nosotros como ganado, como ganado humano. La cuarta característica de estos tipos es que tienen un ego impenetrable, un ego desmesurado y un ego impenetrable. O sea, si estamos hablando de políticos que nunca se disculpan ni reconoce errores fuertes. O sea, un líder psicopático no solo no admite fallas, no puede admitirlas, no puede pedir disculpas o reconocer errores, porque esto es visto como una debilidad. Y en la política, en la sociedad, en la política del espectáculo, la debilidad es imperdonable. Un ejemplo, volvemos al ejemplo histórico, o sea, Stalin nunca admitió haber cometido ni un solo error, incluso cuando sus políticas llevaron a millones de rusos a la muerte, no solo sus políticas bélicas con las campañas de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, sino con las políticas que llevan a la gran hambruna, la que hemos mencionado. Otro ejemplo es Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, donde gobierna El Salvador con una actitud de influencer todopoderoso. Su estrategia es sencilla, no reconoce fallos, ataca brutalmente Bukele a cualquier persona que lo critica. O sea, haciendo un resumen, el sistema político actual, tal y cual está concebido actualmente, premia a aquellos políticos que no dudan, que no reconocen su humanidad, que jamás se retractan y que doblan la apuesta cuando son desmentidos sobre algo. En este sentido, en la Argentina tenemos políticos con estas características de uno y otro bando. ¿Mm? Y esto ha generado que la gente no busque un líder reflexivo, sino una figura que proyecte fuerza y certeza absoluta. El problema es que la democracia, tal como está estructurada, conspira, y ya lo hemos dicho anteriormente, a favor de los psicópatas, de la existencia de los psicópatas. Los sistemas democráticos que fueron antaño diseñados para debatir ideas, negociar y buscar consenso, pero hoy han quedado esto de debatir ideas, de negociar y buscar consensos, puede ser percibido por parte de la base electoral como un signo de debilidad. Entonces, en este sentido, los psicópatas tienen una ventaja porque saben cómo manipular y cómo utilizar estos mecanismos democráticos o estos intersticios de sinrazón del sistema democrático a su favor. En ese sentido, buscar la polarización extrema, la intoxicación informativa hacen de que el votante promedio no busque soluciones, sino a un gladiador que defienda sus ideas. Y esto es tristísimo. Desde mi punto de vista es tristísimo. Nada, te doy el pase. Y que fíjate una cosa, y aquí ya voy yo redondeando algo importante, tomando en consideración el patrón que se repite dentro de lo que es estas personas que acceden al poder basado en el sistema que ha sido como confeccionado, y no queremos caer en teorías conspiranoicas, pero es como si alguien hubiera creado el sistema para que los buenos nunca llegaran al poder, los que realmente quieren hacer algo por el colectivo nunca llegaran al poder, porque si tú analizas a las personas que están trabajando ahorita por hacer cosas, Nayib Bukele es de los buenos, pero cuando tú analizas lo que está en su psicopatología, lo acabamos de decir, o sea, es una persona que no admite sus errores y gobierna como si fuera un influencer, ¿ya? Entonces, esa es una verdad inalienable que está ahí. Ojo, que no estamos diciendo de que Nayib Bukele no haya tenido resultados, no haya convertido a El Salvador en un país. Y quiero hacer una aclaratoria para que la gente totalmente. No caiga en ese embrollo. Totalmente de acuerdo, Totalmente de que acuerdo. no haya hecho su trabajo, lo ha hecho. Pero estamos haciendo un desglose y un análisis de los elementos que están detrás. Entonces, los que llegan para hacer cosas también tienen la psicopatología.
Los que llegan para hacer la destrucción, la tienen, los dos la tienen. O sea, no hay nadie que tú te sientes a analizar en la actualidad que diga, oye, este es un gobernante racional que prima el sentimiento de hacerlo por el colectivo, sino por él, porque al final se trata de él. Entonces, quiero tomar en consideración los cinco puntos que estamos aquí arraigados para ponerlo con un ejemplo, para que quede en la mente de nuestros espectadores, de nuestros mateinómanos y nuestros adictos a las arepas, que para ser exacto, el número uno era la egomanía extrema, se creen elegidos. Vamos, ¿quién era el que repetía a cada rato que era la reencarnación de Bolívar? Mi querido Hugo Chávez decía que él era la reencarnación de Bolívar y solo él, y lo decía en cadena nacional, era capaz de llevar la paja al país y hacer por el país lo que se correspondiera. El segundo punto era la manipulación constante. Crean enemigos ficticios. ¿Cuántas veces Chávez no dijo que iba a ser asesinado? ¿Cuántas veces no dijo que iba a un magnicidio? Lo dijo N cantidad de veces hasta que probablemente ocurrió, pero no vino de donde él siempre decía, sino que vino de otro sitio. Y además, él quería reescribir la realidad constantemente de Venezuela y lo hizo. Le cambió el nombre, le cambió la estructura de lo que es la moneda que nosotros tocábamos, todos los elementos que giraban alrededor de él se metió, incluso le cambió hasta el rostro y la identidad al mismísimo Bolívar basado en lo que él quería. Y la gente se creyó ese cuento y lo terminó aterrizando porque ¿qué necesidad teníamos nosotros los venezolanos de que abrieran la tumba de Bolívar para saber si realmente había sido asesinado o no había sido asesinado? Eso no era relevante. Ninguna, No, ninguna, o sea, para nada. una locura, un delirio total, Greg, era un delirio místico. Claro, es que eso era una locura total. Entonces ahí vamos con el hecho de querer reescribir la historia. Ausencia total de empatía. Cuando Chávez quería ejecutar algo, le importaba un bledo y se burlaba de todos. Cuando él quería hacer algo, y voy a citar el ejemplo, le ganamos las elecciones en el año 2007 para la reforma constitucional, donde él iba a meter el socialismo directamente por vía constitucional, diciembre del 2007. Dos meses después, ¿qué ocurre? Él convoca unas elecciones para hacer lo que le dio la gana 2 meses después. Cuando una cosa en Venezuela nunca se habían hecho elecciones, en ningún país del planeta se pueden hacer elecciones 60 días después de haber hecho las primeras, que eran elecciones de envergadura nacional. Él las hizo porque, vamos, él era él y él le importaba un bledo lo que hacían los demás. La fascinación por el miedo y la violencia. Vamos, si nosotros analizamos a Hugo Chávez, era un hombre que todo el tiempo, desde los acontecimientos del 13 de abril del 2002, su discurso hasta el último momento, hasta que lo vimos asignando a Nicolás Maduro como su sucesor, yo creo que fue la única vez que yo lo vi realmente tan valiente, porque creo que sabía que se iba. Todo el tiempo estuvo signado por el miedo basado en van a perder sus trabajos, van a perder sus casas, van a perder la vida que yo les he dado si los otros llegan al poder. Ese fue un miedo constante en el discurso de Chávez y cómo ejecutaba él con violencia. Porque, por ejemplo, el otro bando sacaba una marcha, él sacaba una marcha. Y por lo general, cuando las dos marchas se encontraban, no se daban la mano ni se daban abracitos, sino que terminaban Obviamente. una manifestación constante. Y, obviamente, algo que aquí donde Mr. Chávez era un experto en negar la realidad, destruyó el país, una nación rica, con potencial. Rica como Venezuela, por Dios, por Dios. Venezuela, para darles un ejemplo, Venezuela, debajo del subsuelo, solamente con el petróleo, tiene más de 13 billones de dólares abajo. Eso supera todo el Producto Interno Bruto de China por 2 billones de dólares. Si Venezuela chambea eso. Entonces, él prefirió destruir la industria petrolera. Él prefirió destruir
todo el aparato productivo, tecnológico y en el mundo industrial, 500.000 de industrias fueron destruidas. Él prefirió a matar, desvivir a muchas personas antes de asumir el hecho de, y además prefirió robar billones de dólares. Porque si yo solamente cito el caso Cadivi, un caso súper conocido del primer siglo en Venezuela, ahí se robaron más de 30.000 millones de dólares con los cupos Cadivi y después, vamos, pasó esto. Entonces, ahí están los 5 elementos que nosotros, ese patrón conductual, que obviamente con Maduro, vamos, si podemos analizar Bueno, Maduro, sí. Maduro lo No, es entendió que, Greg, con 20. lo hemos hablado, o sea, si vos para llegar a tu equilibrio entre, comillas, político, necesitas, o sea, ponés a 7 millones de venezolanos en el exilio, 7 u 8, no sé cuántos van, quiere decir que tu gestión política ha No, sido un desastre. No total, podés, ¿viste? O sea, hay 7 millones de personas que han elegido abandonar el territorio porque son opositores o por lo que fuere, pero para encontrar una, o sea, no hay Venezuela. Buenos Aires está lleno de venezolanos. No hay venezolano con el que hables o el que yo haya hablado a lo largo de todos estos años que no te ponga de manifiesto una gran angustia, una gran tristeza. No hay venezolanos con historias felices. O sea, todos son historias tristes. Entonces, esos 7 u 8 millones de venezolanos que están afuera, o sea, eso es un testigo que te está señalando y te está inculpando a vos o al fracaso que ha sido tu gestión. No, no puede ser, ¿viste? Es una locura. Es una locura. Por donde lo mires. Me acordaba totalmente. también, viste, una periodista argentina con que yo tuve oportunidad, viste, de hablar, me decía, ¿vos te crees que los tipos que están arriba son personas normales? Son personas como vos y como yo. Olvídate, me dice. No son personas como vos y como yo. O sea, actúan un papel para ganar el poder, pero no son personas. Y lamentablemente le doy la razón. Vuelvo a pensar, viste, en Raúl Alfonsín, este primer presidente que llega al poder con el advenimiento de la democracia en la Argentina en el año 83. Estamos 42 años atrás. Tenía característica o sea, creía en el sistema republicano, cuya consecuencia es la democracia, creía en el hablar, en el consenso, en qué sé yo, y se lo comieron qué sé yo, en el 89, él surge, a los 6 años se lo comieron, se lo devoraron. Y lo que vino fue siempre peor. ¿Entendés? Vino Carlos Menem, que bueno, tenía toda esta psicopatía del poder, fue siempre Total. peor. Fue gente que no estaba dispuesta a ceder, gente en cuya estructura de la personalidad vos podés analizar, caben o encontrás estos patrones psicopatológicos. Es lo cual es muy lamentable, te digo. Por Sí, la ejemplo, cosa ¿viste? es, la gran Sí, sí. pregunta sería aquí, ¿hay salida, mi querido Armando? Wow, no lo sé. No lo sé. O sea, no lo sé. Sinceramente no sé, porque yo soy, eh, o sea, una persona que pertenezca al mundo académico, está obligada a dudar por método. ¿Entendés? El método científico es el método de la duda metódica, es el cartesianismo. Es la aplicación extrema de la afirmación de Descartes: dudaré de todo, inclusive de mi duda. En el ámbito científico, y si aplicás las reglas del método científico, estás obligado a dudar. Pero el sistema no premia a los que dudan. Yo no podría ser presidente, no podría ser político, o sea, porque dudo sistemáticamente. Y yo creo que la psicopatocracia no es el futuro, es el presente. O sea, el poder está en manos de aquellos que no dudan, de los que no sienten culpa, de los que saben exactamente qué decir para dividir y conquistar. Creo que si no hacemos nada, esta tendencia no va a cambiar. O sea, la pregunta es, ¿vamos a seguir aplaudiendo a los peores o vamos a hacer algo para cambiar las reglas del juego? No lo sé, Greg. No, sinceramente, yo soy un tipo pesimista. Sí, yo en mi caso particular, ya para ir cerrando el programa, efectivamente, por lo menos en el caso particular de nosotros, ¿qué estamos haciendo para tratar de cambiar el juego?
por eso existe Entre Mates y Arepas, que nació como una respuesta para yo tener la oportunidad de expresar todo lo que pienso, todo mi arraigo, toda mi historia, en contraparte con mi querido Armando, que prácticamente somos como espejos, hemos tenido una historia muy parecida, con diferentes resultados, pero cuando la ponemos una sobre la otra y se miran una a la otra, hay puntos que nos conectan, y por eso estamos aquí con este programa, tratando de dar una perspectiva en un mundo en el cual yo diría que este es el mundo del show. Estamos tratando de dar un show, pero lo más racional posible, para terminar de entender todos los elementos que en nuestra sociedad actual están mal. Y una de las cosas que yo soy el resultado de lo que está mal, porque yo estoy fuera de mi país, yo soy parte de esos 8 millones de personas que salieron de Venezuela porque no les quedaba de otra. Y que yo veo ahorita con real extrañeza cuando yo trato de mirar hacia adentro de mi país y me doy cuenta de que hay gente que está haciendo vida y luchando con lo que puede, y yo lo celebro, pero realmente es un problema que hemos normalizado, el discurso del odio, y eso está mal. Nos hemos sido sometidos tanto tiempo al odio, hemos sido sometidos tanto tiempo a tantas mentiras, hemos sido sometidos tanto tiempo a un condicionamiento estructural como sociedad venezolana, y lo digo como venezolano, que cuando tú hablas con una persona que está dentro, te das cuenta de que algo está mal. Y que cuando tú, por ejemplo, ves a influencers como Arturo Padilla o La Ñata de Barquisimeto, y tú ves que tienen algo que no está bien en su cerebro y que para ellos es normal el escándalo y romper las normas y faltar el respeto y tener que generar show todo el tiempo y odio para poder tener más view y poder, obviamente, subsistir en este mundo, yo te diría que realmente, en el caso particular de nosotros, yo no estoy para aplaudir a gente como este tipo de personajes, y mucho menos aplaudir a personas que han destruido el país, como es Nicolás Maduro, porque esa es la verdad, ha destruido el país a niveles, yo diría que los cimientos, como en las películas. Pero nada, ya para cerrar, como siempre, agradecerle a todas las personas que han llegado hasta esta hora, ya hemos pasado la hora, hemos llegado el tiempo del programa, y como siempre, darle las gracias a todos aquellos que se han ido suscribiendo. Si has llegado hasta aquí, era tu primera vez, por favor suscríbete al canal, deja tu comentario, siempre tengo tiempo para responderle a todos, tu like, tu compartir el programa nos hace a nosotros seguir adelante, y vamos a seguir aquí, seguir creciendo, ya llevamos 4 meses, ya estamos rumbo al programa número 20, creo que en este mes ya llegamos al programa número 20, y nada, seguiremos aquí para llegar a todos los programas que sean necesarios y tocar esos temas que en la actualidad nadie quiere tocar. Vamos, como siempre, acompañados de una arepita, de un cafecito o de un mate. Como siempre, y me despido con todos ustedes, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.